Vamos a retomar nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan. Habíamos hecho una pausa por varias semanas para hablar de los fundamentos bíblicos de la Reforma, pero hoy vamos a retomar Juan, nuestro estudio de Juan, y vamos a hacerlo reflexionando sobre otro de los encuentros personales de Jesús. Hemos visto varios de esos encuentros. Vimos el encuentro de Jesús con... ¿Alguien recuerda cuál fue el primero? Nicodemo. Vimos el encuentro con la mujer samaritana. Vimos después un encuentro un tanto triste con el paralítico de Betesda, que fue sanado de una manera tremenda, pero no creyó. No solo no creyó, sino que salió corriendo a acusar a Jesús con los fariseos, a decirles que fue él el que me hizo cargar mi camilla el día de reposo. Hoy vamos a ver un pasaje que contrasta de una manera tremenda con ese encuentro. Aquel encuentro con el paralítico terminó de una manera muy triste. El encuentro que vamos a ver hoy termina de una manera muy diferente. Es un encuentro que también está acompañado por una señal tremenda. Recordamos que Juan les dice señales a los milagros y que es uno de los, a diferencia de otros evangelios que relatan muchas señales, muchos milagros, Juan no se enfoca tanto en eso. Pero cada vez que relata un milagro es porque está señalándonos algo, nos está mostrando la identidad de Jesús y el verdadero propósito que él tenía en su ministerio. Va mucho más allá de lo que ocurrió, del hecho, y se enfoca en lo que Jesús estaba mostrando a través de ese hecho. Y aunque es un pasaje bastante largo, hoy vamos a leerlo completo. Vamos a ver el capítulo 9 completo. ¿Por qué lo vamos a ver completo? Es una historia con un principio y un final. El inicio de esa historia está conectado con el final y cada episodio se va entrelazando. Si nosotros cortamos eso, que es lo que muchas veces ocurre, cortamos ese pasaje y nos enfocamos en los detalles de cada pedacito, perdemos de vista el propósito global que el Señor estaba comunicándonos. Y nos perdemos de la riqueza que el pasaje nos está entregando. Hoy hay detalles en los que no nos vamos a detener. Podríamos sacar sermones completos de cada segmento. Pero de nuevo, imagínense perdernos la secuencia, perdernos la hilación que va ocurriendo desde el encuentro inicial de Jesús con este hombre hasta el final del pasaje, en los que ya han leído el pasaje conocen lo que pasa y conocen cómo Jesús le habla a los fariseos que estaban ahí, que habían presenciado la señal, que habían presenciado todo el episodio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 9. Vamos a comenzar primero orando. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para entender su palabra y que sea Él el que nos hable. Padre, queremos darte las gracias nuevamente, Señor, pedirte que seas tú hoy hablándonos, que seas tú mostrándonos tu palabra, que seas tú, Señor, guiándonos para entender lo que tú originalmente quisiste comunicar con este pasaje, sin estar inventando nada, sin estar deteniéndonos en cosas que no contribuyen, Señor, a entender el propósito que tú tuviste con este encuentro, con esta señal entre Jesús y el ciego de nacimiento. Ponemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, todo lo que somos, Señor, en tus manos y te pedimos que trabajes hoy con nosotros, que nos hables, que nos confrontes y que nos guíes, Señor. Que sea tu palabra la que nos hable y que no estemos hablando aquí, Señor, con conocimiento o con sabiduría de hombre. Te damos el honor y la gloria por siempre en el nombre de Cristo. Amén. Ok. Vamos a comenzar con los primeros dos versículos viendo lo que pudiéramos denominar como el contexto del pasaje. O sea, ¿en qué circunstancias ocurre todo este relato que vamos a ver? Los versículos 1 y 2 dicen: a su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí,
para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Lo primero que vemos aquí es una predisposición de los discípulos que no era exclusiva de ellos. Lo que ellos creían estaba basado en las tradiciones del pueblo israelita. Básicamente, había una serie de creencias que ellos tenían que estaban equivocadas, que no eran una representación de la realidad de lo que Dios había comunicado, y directamente le preguntan a Jesús, teniendo al ciego, un hombre que había nacido ciego y que había tenido toda la vida ahí ciego y que estaba pidiendo limosna, le preguntan a Jesús: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿De quién es la culpa que él esté así? Tiene que haber algo malo ahí. Usted puede imaginarse cuántas veces ese hombre habría escuchado esa misma pregunta: ¿quién habrá pecado? ¿Él o sus padres? Incluso, ¿cuántas veces se lo habría preguntado él a sí mismo? Porque él creció en esa cultura. ¿Cuántas veces él se habría preguntado qué fue, por qué nací así, quién pequé? O sea, ¿quién pecó? ¿Mi padre? ¿Pequé yo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué este castigo? El punto es que así pensaba la gente de aquella época, así pensaban los judíos en aquella época, pero no está muy lejos de lo que muchos cristianos piensan hoy en día. No siguen muchos cristianos hoy pensando de la misma manera. ¿Qué habrá hecho fulanito? ¿Qué habrá hecho fulanita para que Dios permita esa enfermedad en su vida? ¿Qué habrá hecho él o aquella? Pensamos que cualquier cosa mala que ocurre no puede ser propiciada por Dios. Cuando nos encontramos muchísimas, no sé si cientos, de declaraciones a lo largo de toda la Escritura que dicen que Dios es el que orquesta absolutamente todo lo que pasa. Y el profeta Jeremías llega a decir, en medio de la ciudad destruida, no es Dios el que permite lo bueno y lo malo. No fue Dios el que mandó al ejército de Nabucodonosor a destruir la ciudad. No fue Dios el que propició, no solo permitió, sino propició lo que le pasó a Job. Job estaba tranquilo, Satanás no se estaba metiendo con él, y Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Míralo, este es el propio siervo, este es más fiel que ninguno. Y se lo puso así en bandejita de plata. Incluso Satanás ni siquiera le dijo: le voy a hacer tal cosa o tal otra. Lo que Satanás dijo fue: no, es que te sirve porque tú le has dado de todo. Y el mismo Señor le dijo: quítaselo, para que veas que sigue siendo fiel. Y después le dice: no, pero es que no le has quitado la salud. Quítale la salud también. Fue Dios el que permitió. Fue Dios el que le dio permiso. Entonces, este concepto que tenían los israelitas realmente no era un concepto que venía de las Escrituras. ¿De dónde venía lo que ellos pensaban? No venía del propio corazón del hombre. Es lo que pensamos nosotros hoy. ¿Qué habrá hecho fulanito? ¿Qué habrá hecho fulanita para que le pasara eso? Si está enfermo, si está ahí postrado en una cama, si está en una silla de ruedas, si le dio un ACV, es porque algo hizo. Hay momentos en los que nuestro pecado nos lleva a recibir la justicia de Dios, sí, pero no es una norma. Hay momentos en que el Señor nos disciplina y nos corrige a través de una dificultad, a través de una prueba, porque estamos fallando. Y Él sí nos disciplina, sí lo hace. Pero muchas veces permite cosas tremendamente difíciles en nuestra vida, y no porque nos esté disciplinando, sino porque tiene un propósito con eso. Y como dice Romanos capítulo 8, para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y al final de cuentas lo que Él está trabajando es en nuestro carácter, en nuestra
pecaminosidad la está resquebrajando y está haciendo de nosotros siervos que cada vez se parecen más a Jesús. El hecho es que frente a esta pregunta, lo que viene de parte de Jesús es una respuesta inesperada. Ninguno de los discípulos se esperaba en lo que dijo Jesús, ni siquiera el ciego se esperaba lo que dijo Jesús. Allí en el versículo 3 él dice, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y frente a una declaración como esta, muchos dirán, ¿qué? ¿Cómo puede un Dios bondadoso? ¿Cómo puede un Dios amoroso propiciar una discapacidad física? Un hombre que tiene ahí quién sabe cuántos años postrado, sin ver, que nació sin ver, que no ha tenido el privilegio de ver los colores y ver la luz. ¿Cómo puede un Dios permitir esto, permitir una enfermedad, una cosa trágica, para que su obra se haga evidente en la vida de una persona? ¿No sería mucho más fácil? ¿No sería menos doloroso? ¿No le daría la gloria más a Él evitar que esa persona se enfermara? Si Él tiene el poder para evitar que esa persona se enferme, ¿por qué no lo evita? Si de verdad es amoroso, ¿por qué no lo evita? Y el punto es, hermanos, que podemos luchar cuanto queramos contra esto. Pero quien lo dijo fue Jesús. Esto ocurrió para que la gloria de Dios se hiciera evidente en su vida. Los discípulos lo escucharon, lo escuchó el ciego y quedó registrado en las Escrituras. Y podemos leerlo cuantas veces lo queramos leer. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y lo cierto, hermanos, es que desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de su santidad y de nuestro pecado, la ceguera de aquel hombre, una parálisis, un ACV, un cáncer o cualquier otro tipo de tragedia, la peor de las tragedias, es el menor de los problemas que una persona puede enfrentar. El problema real es otro. El problema real es mucho más grande. Es nuestra enemistad con Dios a causa del pecado. Ese es el problema del hombre. El problema de aquel ciego no es que no podía ver. El problema de aquel ciego es que en el momento que Jesús le pasó por enfrente, él estaba condenado al infierno por la eternidad. Porque había nacido pecador, como todos. Ese es el verdadero problema. Y la consecuencia de ese problema no se cura con un remedio, no se cura con un milagro de sanidad. La consecuencia de ese problemón es eterna y requiere un milagro mucho más grande que una sanidad del cuerpo. Solo pregúntense, ¿cuánto tiempo dura sana una persona que recibe un milagro? ¿Hasta que se vuelve a enfermar? Como mucho hasta que se muere. Pero, ¿cuánto tiempo ha durado el paralítico de Bethesda sano? ¿Hasta que le dio una gripe? ¿Hasta que se cayó y se fracturó algo? Ya te va una pila de años ahí, o sea que ya no estaba en muy buenas condiciones. Imagínate lo deteriorado que podía estar. A fin de cuentas nos vamos poniendo viejos y en la medida en que nos vamos poniendo viejos, nuestro cuerpo va deteriorándose y muchas veces sin necesidad de ponernos viejos nos enfermamos y nos morimos. El problema no está en la enfermedad, el problema no está en las tragedias que nos pasan, el problema real es la enemistad con Dios. Ahí está la raíz del problema. Y lo que tenemos que preguntarnos cuando escuchamos esta frase de Jesús, cuando dijo, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, lo que tenemos que preguntarnos es de qué obra estaba hablando Jesús. ¿Cuál era la obra de Dios que se iba a hacer evidente en la vida de ese hombre? Vamos a ver cómo sigue el pasaje. Y vamos a verlo ahí en los versículos 4 y 7, viendo lo que pudiéramos llamar la señal. Otros evangelios le dirían milagro, el común de las personas le dirían milagro, pero Juan le llama señal. Versículos 4 al 7. Jesús dice, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo
hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Si leemos esto, hermanos, y nos enfocamos solo en que el ciego recobró la vista, lo primero que podríamos pensar es que la obra de la que Jesús estaba hablando era la sanidad del cuerpo. Era que ese hombre iba a dejar de ser ciego, que ya iba a poder usar sus ojos para ver. Iba a ver el cielo, iba a ver los colores, iba a ver la gente que tenía alrededor. Es lo primero que uno tendería a pensar. Pero antes de hacer el milagro, Jesús dice: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y como hemos dicho en repetidas ocasiones, desde que comenzamos a estudiar este evangelio, Juan le llama, como acabamos de decir, a estos milagros señales. Y una señal apunta o dirige la mirada de alguien en una dirección. Si uno va por una autopista y uno encuentra una señal que dice Petare, y uno va para Petare, uno sigue la señal y llega a Petare. Y Jesús en este pasaje no dijo: mientras esté yo en el mundo, sanidad soy a los enfermos. Mientras esté yo en este mundo, riqueza soy a los pobres. Él dijo: mientras esté en este mundo, luz soy del mundo. Y la luz, hermanos, ilumina. La luz revela lo que está oculto a los ojos de los hombres a causa de la oscuridad. La luz saca a relucir lo que no se ve, y cuando ya hay luz, la oscuridad se disipa. La pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿a dónde estaba apuntando Jesús? ¿Qué estaba queriendo mostrarle? ¿Qué estaba queriendo él mostrar con esa señal sobre él mismo? Cuando envió a este ciego de nacimiento al estanque, ¿qué es lo que estaba mostrándonos? ¿Qué es lo que estaba queriendo comunicarnos? Y cuando lo hizo justamente después de decir: yo soy la luz del mundo, ve, úntate y regresa. Y fue sano. ¿Qué nos estaba mostrando Jesús? Vamos a quedarnos con esa pregunta ahí, porque esa es la pregunta fundamental para ver la secuencia del pasaje y para entender de qué se trata este pasaje. Vamos a leer ahí en los versículos 8 y 9 cuál fue la reacción del pueblo en general, de las personas que estaban por ahí. Sus vecinos y los que lo habían visto pedirle limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Y otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. Y básicamente, como vemos, la gente estaba confundida, no sabían si creer, si no creer. ¿Será este realmente el que se sentaba ahí? ¿Será que se le parece? El hecho es que no sacaron conclusiones a la ligera. En el versículo 10 al 12 nos dice: ¿cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. La reacción de las personas fue de asombro, fue de curiosidad, pero no mostraron predisposición. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Y dónde está ese hombre? Sin embargo, la reacción del pueblo en general contrasta con la reacción de los fariseos, con la reacción de los líderes religiosos, que básicamente mostraron oposición. Fíjense el 13 al 16 lo que nos dice: que llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Lo primero que vemos es el escepticismo de estos hombres, esa predisposición que tenían para negar a toda costa que Jesús era el Mesías prometido. Ellos estaban
sencillamente decididos a demostrar y a negar que Jesús era quien afirmaban ser. En el versículo 17 nos dice, por eso interrogaron de nuevo al ciego, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti quien le abrió los ojos. Y el hombre dijo, yo opino que es profeta. Él fue directo al grano. Versículos 18 y 19, pero los judíos no creían que el hombre hubiese sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a los padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Después, versículos 20 y 21, los padres contestan, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntaselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Uno se preguntaría, ¿y por qué los padres no lo defendieron? ¿Por qué los padres no dijeron, sí, él nació ciego, nosotros damos fe de ello? Cuando uno lee esto sin saber lo que viene después, es lo primero que uno se pregunta, pero bueno, estos hombres, ¿por qué no le lanzaron el ciego ahí a los fariseos? Pregúntenle a él, eso es problema de él, él es el que sabe. 22 y 23 nos dicen, sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos ya habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron a sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. La postura de los fariseos era clara y además conocida por todo el pueblo. El que diga que Jesús es el Cristo va a ser expulsado de la sinagoga. Y vamos a estar claros, ser expulsado de la sinagoga no era ser expulsado del salón de clase y nos mandaron para la dirección. Ser expulsado de la sinagoga era salir literalmente de toda la vida social, ser excluido, ser como expatriado del pueblo. Lo peor que le podía pasar a un judío era ser expulsado de la sinagoga. La advertencia había sido clara. Ninguno que declare que Jesús es el Mesías será aceptado en la sinagoga, quedará expulsado, quedará execrado del pueblo. Tremendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa entonces cuando los padres le dicen, pregúntenle a él. Y nuevamente ellos le preguntan al ciego y se comienza a generar una disputa ahí entre el que fue sanado y los fariseos, cuando él da su testimonio. Versículos 24 y 25. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. El que había sido ciego fue directo al grano. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Punto. Versículos 26 y 27, pero ellos insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. En la medida en que los fariseos se fueron enojando más, este hombre se fue poniendo más directo y hasta más sarcástico. Si ya se los dije y no me oyeron, ¿que acaso se los repito? Ustedes también quieren hacerse sus discípulos. Imagínense la rabia que estos hombres deben haber sentido. El 28 y el 29 nos dice, entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Lo curioso es que para estos fariseos decirle a aquel hombre, tú eres discípulo de él, el discípulo de ese serás tú, era un insulto. Qué trágico, ¿no? Eres un discípulo de Jesús, qué tragedia. Se parece mucho a lo que muchos hoy en día dicen de nosotros, ¿no? Fíjense en la respuesta del ciego. Versículos 30 y 33. Allí está lo sorprendente. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos.
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Más claro, imposible. Aquí en Venezuela diríamos, tuqui, toma tu tomate. Directo al grano, no anduvo con rodeo. Eso es lo curioso, ustedes dicen que son discípulos de Moisés y no saben de dónde viene él. Si este hombre, haciendo lo que hizo, no viniera de Dios, no podría hacer lo que hizo. Punto. Hermanos, este hombre estaba experimentando la obra de Dios en su vida y podía dar testimonio. Aunque todavía no estaba claro, no tenía ni idea, de hecho, de cuál era la obra que Dios estaba haciendo en su vida, que era mucho mayor que recuperar la vista. Este hombre estaba clarito. Sin embargo, los fariseos seguían enfrascados ahí en su propia opinión y no podían ver lo que estaban pasando, aunque lo tenían enfrente. En el versículo siguiente nos dice cuán ciegos estaban. Siendo ellos los líderes religiosos, siendo ellos los que conocían la palabra, los que en teoría deberían tener una visión más clara de quién es Dios, de su persona, de su obra. Pero en el versículo 34 nos dice, ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la tragedia y de la soberbia? Ellos ni siquiera reconocían que ellos también habían nacido sumidos en el pecado. ¿No dicen los salmos, pecador me concibió mi madre? No reconocían que habían nacido pecadores, como todos los demás seres humanos, y se creían superiores a este. Su soberbia era tan grande que, ¿cómo se te ocurre a ti darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. En lugar de ver a Dios actuando, solo pudieron verse a ellos mismos. Solo pudieron ver sus intereses, solo pudieron ver sus corazones, solo pudieron ver lo que ellos creían. Y la pregunta es, ¿no estábamos nosotros exactamente en ese mismo lugar antes de que el Señor nos rescatara? Vamos a ver ahora en los versículos 35 al 37 el propósito de la señal. Porque hemos visto aquí toda la secuencia de acontecimientos. Un hombre ciego que escucha aquella declaración, no, ni él ni su padre. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y mientras yo esté aquí, luz soy del mundo. Ve y lávate y regresa. Y regresó huyendo. Y se genera todo aquel revuelo, primero con la gente que estaba ahí, después con los fariseos, empieza toda esta pugna, diciéndoles que ustedes que también quieren ser discípulos de él. Y todo resulta en que a este hombre lo expulsan de la sinagoga y los fariseos persisten en su soberbia y en su opinión. Versículos 35 al 37 nos dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto. Y contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Pueden ver hacia dónde, o mejor dicho, hacia quién apuntaba la señal. Aquel ciego de nacimiento que vivió no sabemos cuántos años en la oscuridad física. Ese día recibió la vista para que pudiera ver al Mesías prometido y saliera de una oscuridad que era infinitamente más densa y más profunda que la oscuridad en la que él había vivido. Era la oscuridad espiritual. Era la oscuridad de vivir en un mundo creyendo que veía cuando realmente no podía ver. Porque la realidad, desde el punto de vista de Dios, era totalmente diferente a lo que él veía. Él la verdad no la veía, era ciego. Se abrieron sus ojos y comenzó a verla
la naturaleza, comenzó a ver la creación, pero hasta ese momento la verdadera obra no había ocurrido, no había visto la verdad. No había visto la realidad como Dios la ve. Qué tremendo, ¿no? Permítanme leer nuevamente estos últimos versículos para seguir la secuencia. ¿Crees en el Hijo del Hombre?, le pregunta Jesús. ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Y en el versículo siguiente nos dice: creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Gloria a Dios. La obra de la que Jesús estaba hablando, cuando recién se encuentra con él, esto sucedió para que la obra de Dios se haga evidente en su vida, era nada más y nada menos que la salvación eterna de aquel hombre. No su sanidad, no que el hombre ya dejara de pedir limosna, sino que aquel día el hombre conoció al Señor y fue salvo. Lo que ocurrió ese día, aquel hombre, fue infinitamente más importante que recobrar la vista. Porque, total, ya lo dijimos al principio, cualquiera que es sanado se vuelve a enfermar y en última instancia muere. Pero si muere con Cristo, ¿qué importa la muerte? Aquel hombre recibió la vista, pero aquella maravilla lo llevó a ver a Jesús. Lo llevó a ver al Mesías y a creer en él. Sin embargo, para los fariseos la historia fue muy diferente. Fíjense la sentencia que hace Jesús contra estos fariseos que eran básicamente incrédulos. Versículos 39 al 41. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Qué tremendo. Para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Se dan cuenta de lo terrible de la situación? Esa gente afirmaba conocer la verdad porque conocían la ley, conocían las escrituras. Pero tenían enfrente ahí, estaban hablando con él, al autor mismo de las escrituras, al Salvador del cual las escrituras hablaban, al Mesías prometido, lo tenían ahí y no pudieron reconocerlo. Lo tuvieron enfrente y no creyeron en él. Y la sentencia sobre ellos y sobre todos los incrédulos es terrible. Si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Hermanos, hoy hemos visto una señal que, como todas las señales que vemos en el libro de Juan, apuntan directamente al soberano creador de todas las cosas, a ese que es libre de usar además los medios que él quiera, para que quienes él quiera lo vean y crean en él, en su obra redentora. Aquel hombre nació ciego. Vivió en la oscuridad por voluntad de Dios, para que llegado el día recobraran la visión. Él nació así para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Nació ciego, vivió sin ver por quién sabe cuántos años, para que la voluntad de Dios ese día se cumpliera, para que él recobrara la visión y pudiera contemplar con sus propios ojos al Salvador, y para que creyera en él para salvación. En cambio, los fariseos permanecieron en la oscuridad. Aunque desde el principio pudieron ver con sus ojos a Jesús,
Mientras el ciego no lo podía ver, ellos podían verlos con sus ojos, pero nunca supieron quién era. Hermanos, esta señal, como ya lo dije, como todas las que hemos visto, no apunta a lo que el corazón del hombre desea de este mundo. Muchas veces las personas se enfocan en el milagro, por lo que Dios me dio, porque me dio sanidad, o porque me dio prosperidad, o porque me dio... Las señales apuntan a algo mucho más grande. La obra de Dios en la vida de aquel ciego, al igual que en la vida de cualquier creyente, va mucho más allá de la sanidad física, de la sanidad emocional, más allá de la prosperidad económica, más allá de una vida llena de paz o alegría. Aquel ciego de nacimiento recuperó la vista, pero con toda certeza se volvió a enfermar y murió. Sin embargo, su verdadero problema, que era mucho más grave, muchísimo más grave que la ceguera, quedó completa y absolutamente resuelto para siempre. Desde aquel día, ese hombre que había nacido enemigo de Dios como todo ser humano, dejó de ser objeto de la ira de Dios y pudo mirar cara a cara al Dios que lo creó y lo salvó. De eso se trata la obra de Dios en la vida del creyente, hermanos. De eso se trata la vida de Dios, la obra de Dios en nuestra vida. De que un día estábamos ciegos, de que un día éramos enemigos de Dios, pero por su gracia y su misericordia, Él abrió nuestros ojos y nos permitió verlo, para que creyéramos en Él, confiáramos en su obra y recibiéramos una justicia que no nos correspondía. Y para que así como ese ciego, podamos ver a nuestro Salvador y podamos estar delante de Él por la eternidad. Y lo que tenemos que preguntarnos hoy es si nosotros, como el ciego, podemos decir que antes no veíamos y ahora sí. Porque muchas veces, aún como cristianos, seguimos viendo lo que queremos. Muchas veces como cristianos no nos damos cuenta de los verdaderos propósitos de Dios con su obra redentora. Reducimos el Evangelio a una cosita minúscula, que le da paz a las personas, que les da prosperidad, que les da sanidad, que les da cosas materiales en este mundo, pero que excluye y que deja aparte el mensaje central, que es que hombres y mujeres pecadores que nacieron como enemigos de Dios son rescatados por la gracia y la misericordia de Dios a través del sacrificio de Jesús en esa cruz. Y que la verdadera obra es que ahora tiene vida por la eternidad para vivir en la presencia de Dios para su gloria. La pregunta es, ¿podemos decir, como el ciego, que antes estábamos ciegos, pero ahora vemos? Esa es la pregunta, hermano. Cuando nos enfrentamos con un pasaje como este y vemos completa la historia, vemos el relato completo, vemos lo que Jesús estaba haciendo en la vida de este hombre y por qué lo estaba haciendo y para qué lo estaba haciendo, no podemos dejar de preguntarnos, ok, ¿y en qué creemos nosotros? ¿En qué evangelio hemos creído nosotros? Vamos a reflexionar esta semana, vamos a tomar este pasaje y leerlo varias veces, deteniéndonos, pensando, meditando, leerlo bastante, que sea el motor de nuestra oración durante esta semana, de nuestra meditación con el Señor. Y vamos a preguntarle, wow, Señor, muéstrame si sigo siendo ciego. Muéstrame las cosas que aún no veo, Señor, porque quiero verte a ti. Quiero conocerte a ti. Quiero ver tu voluntad como tú la revelaste en tu palabra, Señor. Y si aún no estoy ahí, Señor, haz tú la obra en mí.
Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este pasaje tan hermoso. Por este pasaje que nos recuerda, Señor, que tu obra en nosotros va muchísimo más allá de tocar nuestro cuerpo o de prosperar nuestra vida. Gracias por recordarnos, Señor, que el menor de nuestros problemas son nuestras enfermedades o nuestra pobreza. Que el verdadero problema, Señor, es nuestra enemistad contigo. Es nuestro pecado que nos coloca en la peor posición que podíamos estar. Y que la buena noticia, Señor, y que el verdadero propósito es rescatarnos de esa oscuridad para tu gloria. Es rescatarnos de la muerte y llevarnos a la vida. Es darnos vista, pero la verdadera vista que nos permite ver este mundo, Señor, la realidad como tú la ves. Ver el pecado como tú lo ves, ver tu santidad como tú la ves. Ver la profundidad de la brecha que nos separa de ti y confiar en la cruz, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias por permitirnos leer y estudiar este pasaje, Señor, y porque a través de él nos llevas cada vez más profundamente a tu presencia y a un entendimiento mayor, más sincero de corazón, de quién eres tú y de cuán agradecidos debemos estar contigo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por este pasaje. A ti sea la gloria y el honor por siempre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.